de memoria de lo que habíamos platicado en la última clase. Hablamos de los métodos de investigación que se utilizaban de preferencia pues en las ciencias sociales, porque vemos que hay diferentes métodos. Hablamos del método cualitativo, el método cuantitativo, y vimos que para la investigación que nosotros vamos a realizar, ustedes, mejor dicho, van a realizar, pues se pueden incluir, se pueden ir mezclando métodos, porque se pueden incluir cuestiones cuantitativas, es decir, datos estadísticos o datos generados de alguna encuesta, y también hablamos del método inductivo y el método deductivo. Recordarán, el inductivo es aquel que se describen las características generales a partir de las singulares, es decir, de lo más pequeño a lo más amplio, ¿verdad? Y en el método deductivo, que dijimos que se partía de lo general hacia las características singulares o específicas del objeto de estudio. Entonces vimos pues que estaba también el método analítico, el método inductivo analítico, el deductivo analítico, que se podían ir mezclando estos métodos, el sintáctico, ¿verdad? El que hace una síntesis del objeto que vamos a investigar. Sin embargo, vimos pues que lo general y lo más importante era pues no mezclar más de dos métodos para no hacer muy engorrosa la aplicación o el conocimiento de los datos. Sin embargo, vimos pues que en ciencias sociales el método inductivo analítico, el método deductivo analítico, el método deductivo sintético, como le llaman algunos otros autores, son los que podemos perfectamente emplear. Cada uno de ustedes el último día que tuvimos el taller, pues se explicó qué método haría o utilizaría en su investigación, ¿verdad? Que es el que más se adaptaría a la investigación, ¿verdad? Que ustedes están haciendo. Entonces, tenemos pues que los métodos entonces van a ser las formas a través de las cuales vamos a generar nuestra investigación. El día de hoy voy a empezarles a compartir mi pantalla para que podamos tratar otro tema con respecto del plan de investigación. Y pues pude observar que ya varios de ustedes han enviado sus tareas. Sin embargo, yo les recomendaría, por favor, que antes de que me la envíen, acuérdense que tienen hasta el domingo a medianoche, por favor, désenlas a 2 personas más para que estas personas la lean. Porque miren, cuando uno está escribiendo, uno cree que está dejando todo claro y resulta que otra persona que la lee no comprende muchos datos que nosotros estamos contemplando. Entonces, como el producto final ustedes lo van a estar entregando el domingo a las 12 de la noche, por favor, pongan a su hermano, pongan a una persona diferente. Yo de preferencia, cuando siempre he hecho algún trabajo que tengo que presentar y que tiene que arrojar resultados, siempre trato que por lo menos 2 o 3 personas lo lean, porque no es lo mismo, incluso en las resoluciones judiciales. Yo, por ejemplo, me pongo a escribir, a dictar mis sentencias, y cuando la persona que las pasa en limpio me dice, licenciada, mire, no le entendí este párrafo. Entonces vengo yo y ya me pongo a leerlo y digo, ni yo lo entiendo, ¿verdad? Entonces me toca volver a redactar, porque pues muchas veces solo estamos tecleando y creemos que estamos plasmando en el documento todo lo que tenemos en nuestra cabecita. Sin embargo, es bueno que lo mire otras 2 personas. Y igual pasa con la tesis, ¿verdad? Yo siempre les recomiendo, miren, no solo la voy a leer yo, sino que la lean otras 2 personas antes de ingresarla a la unidad para su aprobación. ¿Por qué? Por eso mismo, hay personas que detectan errores. Por ejemplo,
Yo tenía una mi amiga que ella era lingüista, entonces ella me revisó mi tesis antes de que pasara a la unidad, porque, bueno, yo le agradecí este tema porque me corrigió muchos errores que yo estaba cometiendo al momento de plantear mi investigación y de plantear los datos que yo estaba relacionando en, el, en la investigación propiamente dicha, ¿verdad? El día de hoy, pues yo solo quería, nos toca el cronograma y la bibliografía, ¿verdad? Y en el cronograma, pues usted va más adelante, vamos a ver que ahí se les proporciona uno, sin embargo, es para aquellos que pues les cuesta trabajar un poquito con tablas o con Excel, ¿verdad? Entonces se les proporciona uno, pero queda a libertad de ustedes la forma como se va a plantear el cronograma, ¿verdad? Entonces, en el cronograma, ¿qué es el cronograma? Como su mismo nombre lo indica, ¿verdad? Cronos es tiempo, ¿verdad? Entonces, el cronograma significa la organización, significa la forma en la que yo voy a organizar mi tiempo desde el momento en que se me aprueba el plan, ¿verdad? Y es importante porque se describen las actividades que se van a realizar y el tiempo que ha de asignarse a cada una de estas actividades, tomando en cuenta que el año tiene 12 meses, cada mes tiene 4 semanas y cada semana tiene 7 días. Entonces, esto es importante que nosotros al realizar nuestro cronograma tomemos en cuenta esta circunstancia para irnos organizando en el tiempo. Miren, no quiere decir que tenga que ser así y que no nos podemos pasar un día más, pero este cronograma nos lo exige la unidad a nosotros para pues que tengamos nuestro trabajo tenga la calidad de un trabajo científico, ¿verdad? Porque los trabajos eminentemente científicos tampoco siempre respetan los cronogramas establecidos, ¿verdad? Porque sabemos que en el transcurso del tiempo, pues se puede presentar alguna vicisitud que cambie algún tema de los que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Entonces es conveniente escribir mes 1, mes 2, mes 3, debido a que pueden presentarse atrasos e inconvenientes en el desarrollo de la investigación. En el documento que nos proporcionó la unidad de tesis como modelo del plan de investigación que ustedes tienen que presentar, también va un cronograma que es muy parecido al que nosotros les vamos a enviar. Sin embargo, como les digo, ustedes están en la libertad de realizar su propio cronograma. Hay gente que es muy pilas para eso de Excel, ¿verdad? Y presentan unos cronogramas tan bonitos que digo yo, bueno, si yo pudiera hacer eso, pues qué bueno sería, ¿verdad? Presentan unos trabajos pues muy bien realizados, ¿verdad? Entonces, es bueno tener una idea de cuánto tiempo es lo que uno va a trabajar en la investigación, y para que su investigación pues, tenga el carácter científico, tienen que cumplir con hacer su cronograma, ¿verdad? Como el cronograma se elabora pensando en que se iniciará la investigación inmediatamente después de haberse aprobado el plan de investigación, ¿verdad? Eso es lo ideal, pues. Sin embargo, yo entiendo que para los compañeritos que son de la jornada de la mañana, pues esto es un poquito más fácil, ¿verdad? Porque no trabajan, ¿verdad? Y entonces tienen mucho más tiempo para realizar una tesis. Yo les contaba el caso, pues, de que mi hija es abogada también, ella fue de la sección de la mañana y cuando cerró ya le habían aprobado su plan de investigación y me dijo, ay, voy a descansar y hasta el otro año la voy a empezar. No, le dije, porque yo no estaba dispuesta a mantenerlo a todo el tiempo que holgazaneara, que se iba a tomar su descanso sabático. No, chulita, le digo, mientras yo te mantenga, yo te pague todo, te pones a trabajar tal como que si fueras a la universidad, y en un mes salió la tesis.
Entonces, si ustedes tienen esa disponibilidad de tiempo ahorita, deben aprovecharla y adelantar todo lo que se pueda, porque no siempre va a estar uno en la misma disposición. Si, por ejemplo, ahorita no tengo yo trabajo, no tienen ustedes trabajo, pues, ¿quién quita que de aquí a un mes, mes y medio, pues les salga un trabajo y ya no van a tener la oportunidad que tuvieron este mes de poder realizar su investigación? O sea, aprovechen el tiempo, aprovechen los fines de semana, porque miren, cuando uno sale de esto de la tesis, siente una liberación de estrés que ustedes no tienen idea. Por lo menos que ya la tengan hecha, que la presenten para revisión y todo lo demás, ya es harina de otro costal, porque ustedes ya trabajaron lo medular, lo más duro, ya lo hicieron. Entonces eso les va a quitar un gran estrés de encima, porque pues hay oportunidades que uno estudiando el privado pues no va a poder hacer dos cosas al mismo tiempo, y tiene uno que pensar en darle prioridad a uno, ¿verdad? Entonces lo ideal es pues que después de haberse aprobado se inicie, ¿verdad? Desde el nombramiento asesor, asignación del segundo curso, porque este es el primero, ¿verdad? Y luego viene un segundo curso, me parece que ya lo reciben con los asesores, y así sucesivamente hasta el acto de graduación. Yo siento que esto del cronograma pues no tiene mucha complicación, porque cada quien va a hacer su planeación de conformidad con estas actividades que aparecen aquí. Aquí aparece hasta la redacción del capítulo 1, ¿verdad? Pero ustedes pueden poner la redacción del capítulo 2, la redacción del capítulo 3, del capítulo 4, las recomendaciones y conclusiones, aunque este tema de las recomendaciones y las conclusiones es relativamente fácil cuando ustedes ya trabajaron, ya hicieron todo el trabajo, ya inmediatamente se les viene, ¿verdad? Como por ejemplo yo les he insistido desde el primer día de clases, ¿y usted qué recomienda? ¿Usted qué sugiere? O sea, yo tengo que proponer una forma de solución del conflicto que yo estoy planteando, porque la tesis no es nomás, que dejarlo en evidencia y que ahí se quede, que venga otro y trabaje sobre las soluciones. No, lo ideal es que yo de una sola vez en las recomendaciones recomiende cómo se puede solucionar el problema que yo planteo. Por ejemplo, los compañeros que van a hacer propuesta de ley, aunque no nadie mire esa propuesta de ley, aunque a nadie le interese que se modifique la ley, yo lo propongo porque es mi tesis, es mi idea, es mi producto intelectual. Entonces, yo sugiero que se cambie la teoría en tales y tales aspectos, que se verifique el cumplimiento de las garantías dentro del proceso de tal y tal forma. Entonces, todo eso, pues ustedes van a tener que irlo trabajando con de la mano de su asesor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los asesores, como ya tienen experiencia, ya tienen varios años de estar en el litigio, de ser graduados y estar en una institución de derecho público, qué sé yo, tienen más alcance que el que nosotros como estudiantes tenemos cuando estamos haciendo nuestra tesis de grado, si no hemos tenido la experiencia de trabajar en el campo del derecho, ¿verdad? Entonces, el asesor les va a ir sugiriendo en los capítulos, ¿verdad? Ustedes van a tener que hacer su propuesta provisional de temas y subtemas, y el asesor pues tendrá la facultad de irles modificando. Mire, yo creo que es importante que usted toque tal tema en el capítulo 1, ¿verdad? Que en el capítulo 1 pues prácticamente siempre tocamos generalidades del tema, generalidades de la teoría. Entonces, en los subsiguientes capítulos ya vamos a ir aterrizando directamente en el tema, directamente en las consecuencias que tiene el fenómeno y directamente en lo que yo estoy observando, en lo que yo estoy viendo, etcétera, etcétera. Ahora, entonces aquí donde
ustedes cliquean en lo azulito que dice aquí, los que no tienen la facilidad, pues pueden tener acceso en ese link a poder realizar su cronograma. Luego viene la etapa de la bibliografía. Se recordarán que yo les he estado pidiendo semana a semana que ustedes por favor vayan incluyendo 5 bibliografías. ¿Por qué? Porque va a haber bibliografía que no utilicen y va a haber bibliografía que sí es esencial. Por ejemplo, en el tema de los compañeros que están trabajando, el tema penal es casi que obligatorio, ¿verdad? Que incluyan a Francisco Muñoz Conde, a Norberto Bobbio, a Eugenio Raúl Zaffaroni, ¿verdad? A Gunther Jacobs, a Luigi Ferraioli. Perfecto está que incluyamos doctrina nacional, como de Mata Vela, ¿verdad? De Mata Vela y de León Velasco, que es muy buen libro de derecho penal. Déjenme decirles que yo con ese estudié el privado. Es un libro muy interesante y de mucho valor para la academia guatemalteca, no solo para la Universidad de San Carlos, sino que en todas las universidades estos libros se consultan, pero necesitamos, además de los autores nacionales, incluir los autores internacionales. Si ustedes se dan cuenta, el doctor Raúl Zaffaroni es una autoridad, pero indescriptible en derecho penal, ¿verdad? Ese hombre sabe todo. Él nos vino a dar una semana de clases y miren, estábamos tirados en el piso porque no cupimos en la sección en la clase donde él estuvo dando el curso, y era de 5 de la tarde a casi 10 de la noche. Él no paraba, él no le daba sueño, él no le daba hambre, y a nosotros también de decir, bueno, siquiera yo supiera la centésima parte de lo que este hombre sabe, ¿verdad? Unos compañeros decían, ay, yo si él me pone a cargar su maleta toda la vida, yo le llevaba sus leyes y sus libros a todos lados con tal de estarlo oyendo, porque es una autoridad en derecho penal. Todos los que van a tratar el tema relacionados con delitos, este autor es eminentemente obligatorio que lo citen. Y actualmente pues tenemos a Luigi Ferraioli también, ¿verdad? Que está siendo muy utilizada toda esa doctrina a nivel mundial, ¿verdad? El señor Gunther Jacobs también, que es un alemán que es el creador del derecho penal del enemigo, que ustedes leen ese libro y se quedan, pero wow, dicen, ¿cómo tiene esta gente esa capacidad para pensar tanto, ¿verdad? Y hay un debate entre él y Zaffaroni que también lo van a encontrar en YouTube, y les recomiendo que lo miren porque realmente es tan interesante y uno aprende tanto de esa gente que pues vale la pena que ustedes lean estas obras, ¿verdad? Norberto Bobbio, que él hace una adaptación muy bonita para todos los compañeros que van a trabajar garantías y derechos humanos y derecho penal, ¿verdad? Que puedan citarlo, que puedan leerlo. Vean, ahora es tan fácil buscar en Google, ¿verdad? Una bibliografía. Incluso yo ya les platiqué que hay bibliotecas virtuales gratuitas, como la biblioteca de UNICEF, que tiene una grosería de lecturas o bibliografías que uno puede citar y leer, ¿verdad? Entonces, pues yo les recomiendo que ustedes en la bibliografía, pues no solo incluyan bibliografía nacional, sino que también, ¿verdad? Utilicen bibliografía internacional y de altura como estos grandes autores, ¿verdad? ¿En qué consiste citar? Citar consiste en las menciones de palabras textuales o no, de textos, de recursos para retomar, explicar y discutir en la investigación. La citación es fundamental para dar crédito a los autores de las citas, teorías e ideas y evitar así el plagio. ¿Qué es el plagio? Pues
consiste en la vulneración o violación de los derechos del autor. Entonces, siempre que vamos a parafrasear a algún autor, tenemos que citar su nombre en la investigación. Y aquí adelante dice parafrasear, consiste en reescribir o volver a redactar lo que has leído o aprendido con tus propias palabras sin distorsionar el significado. De igual manera, debe realizarse la referencia y la nota para evitar el plagio. Pero cuando yo parafraseo, yo estoy diciendo con mis propias palabras lo que yo le entendí al autor que yo cité en mi obra. Por ejemplo, si yo cito a Francisco Muñoz Conde y su obra Derecho Penal Universal, no me recuerdo si así se llama, pero pongamos, ¿verdad? Me pongo a decir que Francisco Muñoz Conde sostiene que el derecho, que la teoría de las penas, por ejemplo, ¿verdad? Que la pena ya no resocializa, ya no reeduca, ya no... todo el ¿verdad? Reconstruye, reedita, todo lo que no hace la pena, ¿verdad? Incluso Zaffaroni tiene un debate muy bonito sobre los verdaderos fines de la pena, ¿verdad? Y entonces vemos pues que yo lo cito a él y inmediatamente de que haga la cita textual yo me pongo a explicar, ¿verdad? Que lo que yo entendí de ese paréntesis, ¿verdad? Entonces a esto es lo que nosotros le hablamos paráfrasis, o sea, todo lo que yo cité del autor y mi retroalimentación, como quien dice, va a ser esto que se denomina parafraseo, ¿no? Existen diferentes estilos y sistemas para realizar las citas y referencias bibliográficas. Los más utilizados y los que ustedes van a tener que utilizar al momento de redactar su instrumento, su investigación, es de las normas APA, ¿verdad? Porque son las que la Universidad de San Carlos exige que se deban aplicar para el pregrado, ¿verdad? Estas se llaman así porque son las normas de la Asociación Americana de Psicología. En inglés, ¿verdad? APA en su 6ª edición, que se le denomina Apaxis, ¿verdad? Vamos a ver ahorita en adelante qué es lo que este sistema de normas de aplicación bibliográfica exige. Entonces, estas vemos que es la que ustedes van a tener que utilizar. Y en estas normas APA implican que la cita de un texto debe ir dentro del texto citado entre paréntesis. Si yo voy a citar a un autor, por ejemplo, a Luigi Ferraioli, yo voy a tener que hacer un paréntesis en mi documento para citarlo. Y los datos que se deben incluir cuando ya se hace la cita al pie de página son el autor, el año y el número de la página, tanto para las citas textuales como para el parafraseo que vamos a realizar. Existe también otro sistema que es el de normas de Chicago, que tiene dos formas posibles de citación. Miren, esta solo se los voy a leer, pero casi que omítanlo, porque no vayan a hacerse bolas, porque ustedes, las que van a aplicar son las APA, pero yo solo les cito esto para que vean que no es solo un sistema, no es solo el APA, ¿verdad? Sino que existe este otro. Dice que tiene dos formas posibles de citación. Por un lado, se puede citar a los autores como en APA, nombre, año y página entre paréntesis, y por el otro, se puede hacer la citación en una nota al pie de la página. En este caso, se utiliza el sistema de normas Chicago para hacer la citación como nota al pie de página y al final de la sección
de la bibliografía. Esto de la bibliografía, cuando hacemos ya en nuestra parte final e indicamos el punto 11, que es la bibliografía del plan de investigación, agarren el plan de investigación ese que se les envió el modelo y van a ver que lo último que aparece pues es la bibliografía, ¿verdad? Y se divide en dos partes. En la primera, y sin nombre, ¿verdad? No voy a poner yo autores, sino que únicamente se consignan de manera alfabética los documentos, los libros, las tesis, las referencias electrónicas y otras referencias que hayan sido consultadas en el trabajo de investigación. Y en la segunda parte, en el cual se escribe como título legislación, se consigna la legislación guatemalteca vigente consultada, colocándola en orden jerárquico de conformidad con la pirámide de Kelsen, ¿verdad? La Constitución Política de la República de Guatemala, los convenios internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala, las leyes constitucionales, es decir, si yo voy a citar la ley de amparo o la ley de orden público o la ley de partidos políticos, la tengo que incluir dentro de las leyes constitucionales, los códigos y leyes ordinarias, los reglamentos y otros de menor jerarquía, ¿verdad? Podían ser circulares. Por ejemplo, si alguien fuera a hablar ahorita del tema de la presentación de las demandas, de la presentación de los memoriales a través de los medios electrónicos, ¿verdad? Ustedes saben que ya tenemos pues ley de notificaciones electrónicas, ley de casillero electrónico, ¿verdad? Entonces ahorita pues es como algo novedoso el expediente judicial por vía de la tecnología, ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, alguien fuera a tratar de un tema de esto, que no es ninguno de ustedes, no tiene ninguno de ustedes un tema de estos, entonces tendría que citar las circulares de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que han ido habilitando todas estas circunstancias, porque ustedes se recordarán que hasta hace muy pocos años, tal vez antes de la pandemia, si mucho se podía notificar por teléfono únicamente en los juzgados penales y los de niñez, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nosotros los civiles no podíamos hacer una notificación por teléfono, ni una notificación a través de un correo electrónico, ¿verdad? En cambio, ahora, pues tenemos el expediente judicial electrónico, ¿verdad? Que todo se va a poder presentar escaneado, e incluso en el juzgado donde yo trabajo, ya todos los documentos, el memorial, se escanea con todos los documentos para ir haciendo ya nuestra base de datos y poder iniciar a trabajar con el expediente judicial electrónico. Entonces, aquí yo siempre cito en las resoluciones que dicto, por ejemplo, cuando las personas señalan su casillero electrónico, porque ustedes saben que a partir del 2 de septiembre del año pasado es obligatorio señalar un casillero electrónico para recibir notificaciones. El que no lo señaló después de esa fecha, ordenamos de conformidad con la circular que se le notifique por los estrados del tribunal. Entonces, allí les cito yo siempre la circular de la Corte Suprema de Justicia, donde se establece, ¿verdad?, que si no se cumple dentro del plazo que se le fija, el apercibimiento es que se le continuará notificando por los estrados del juzgado, y que es válido porque el artículo 67 del Código Civil establece las formas en que se pueden hacer las notificaciones, que son personales y por estrados del juzgado, ¿verdad? Entonces, solo les ponía ejemplo esto, ¿verdad? Cuando dice otros de menores jerarquía, las circulares, ¿verdad? Si se consultó legislación extranjera o legislación guatemalteca derogada, la misma se consigna en la primera parte donde van los libros y los documentos. ¿Por qué? Porque ya no constituye una ley vigente, ¿verdad? Y
como por ejemplo la compañera que va a citar legislación mexicana respecto de su tema, ¿verdad? Ella va a tener que incluirlo en esta, en la primera parte, que es donde van los libros y documentos. ¿Cómo se realizan las citas y las notas al pie de página? Al pie de página. Se debe colocar al final de la cita textual o el texto parafraseado. Al final de la página se indica la siguiente información. Castán Tobeñas, por ejemplo, ¿verdad? Castán Tobeña José. Si se dieron cuenta, empieza con los apellidos, ¿verdad? Luego hay coma que lo separa del nombre. Y luego, derecho civil español y común floral, va con negrías, ¿verdad? Madrid, España, Reus, 1983, página 23, que fue la que ustedes consultaron cuando citaron al doctor Castán Tobeña José en su libro de Derecho Civil Español. Luego, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo de una relatoría de OEA sobre derechos de la niñez. Entonces se pone OEA, punto, relatoría sobre derechos de la niñez, comunicados de prensa, consultada el 13 de marzo de 2023 y se pone toda la dirección electrónica de donde yo lo consulté. Aquí, pues, como saben ustedes, es una relatoría, no tiene un autor determinado, sino que es el relator sobre derechos de la niñez quien hace esta relatoría o quien hace este informe, ¿verdad? Que yo puedo consultar a través de la página que estoy citando completamente su link para que cualquiera pueda tener acceso a ese documento y pueda leer, porque recordemos, y yo ya se los dije a ustedes, la facultad ahora tiene compró un programa para establecer para establecer los números de las líneas que estamos utilizando cuando hacemos una cita y para establecer cuánto estamos plagiando de otro autor, porque si yo me paso, vamos a ver ahorita que veamos la forma de las citas, si yo me paso de la cantidad de palabras que dice el sistema APA, entonces inmediatamente este sistema lo va a detectar porque buscan el autor que yo estoy citando, inmediatamente aparece el libro en el sistema y buscan la página, por eso es necesario que se ponga la página. Si no la ponemos, pues nos regresan el trabajo, ¿verdad? Porque precisamente tienen que estar sujetos a esta supervisión, a este medio de control, ¿verdad? Para evitar lo que ha pasado en otras oportunidades, ¿verdad? Que se dé plagio de autores, ¿verdad? Y ustedes dirán, bueno, pero es poco probable eso, pero se da en la actualidad y se ha dado en el pasado. Entonces esto generó que la facultad tuviera que comprar este sistema que es mundial, ¿verdad? Este programa que está a nivel mundial utilizándose, ¿verdad? Y se paga una cantidad, pues, que realmente no es muy considerable. No sé si son 250, $300 al año que paga la universidad por mantener actualizado este sistema contra el buen resultado que ha dado para evitar que exista demasiado plagio, ¿verdad? Entonces, generalmente existen dos formas de hacer referencia a textos ya citados dentro de la investigación. Generalmente ya no usan bajo el sistema de Chicago, pero la más común es la siguiente. Cuando decimos ibidem, del verbo ibidem, es en el mismo lugar. Se refiere a una obra que ya se ha citado en la nota inmediatamente anterior, entonces no necesito volver a poner todo el dato que me exige las normas APA, como los apellidos, el nombre de la obra, la página, la editorial, etcétera, etcétera, sino que yo ya solo, si lo estoy citando a él en la misma página, yo ya solo voy a citar
IBID o IBID y las páginas que no había citado. Por ejemplo, ustedes ven aquí se citó de García Soto, Aproximaciones Sociológicas, y la página 241, pues se obvió todos los demás datos, ¿verdad? Pero solo para ponerles el ejemplo. Entonces, aquí se vuelve, supongamos que en la misma hoja volvimos a citar al mismo autor, entonces ya solo colocamos IBID, ¿verdad? Y el número de la página, y si volvemos a hacer una tercera cita con el mismo autor en la misma hoja, volvemos a citar el número de páginas que estamos consultando en la siguiente contextualización, ¿verdad? ¿Cómo realizar las referencias en la bibliografía? Los datos que tendrá cada uno de estos textos son los siguientes. Apellido del autor, ¿verdad? Iniciamos con el apellido del autor, con el nombre, con el título en negrilla, ¿verdad? Y con el número de edición, si lo tuviera, y el lugar del editorial y el año de impresión. En caso que no aparezcan los datos editoriales del libro, puede utilizarse las siguientes abreviaturas, siempre entre paréntesis: SLI sin lugar de impresión, SE sin editorial y SF sin fecha. Eso ustedes tienen que, no lo pueden omitir al citar su bibliografía, porque es básico, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes buscan una bibliografía, un libro, por ejemplo, que algunos no traen el editorial, ya a mí me ha pasado, que yo donde busco el editorial, lo busco adelante y lo busco atrás y no aparece, lo busco en la pasta y no aparece. Entonces, afortunadamente ya el sistema de normas APA en esta sexta edición ya nos solventó ese problema que nosotros antes teníamos y que no sabíamos cómo citar, ¿verdad? Entonces, SLI sin lugar de impresión, SE sin editorial y SF si no trajera fecha de impresión, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay 3 ejemplos. Castanto Beña José, si se dieron cuenta, Castanto Beña va en mayúsculas, coma, José, el nombre ya solo lleva la primera mayúscula, que es del nombre propio, ¿verdad? Punto, Derecho Civil Español y Común Foral. Entonces, esto va con negrías, tomo 5, volumen 1, Madrid, España, editorial Reus, año de publicación, 1983. Luego citamos un documento que es un documento corporativo, se le denomina cuando es de una institución, ¿verdad? Dice Ministerio Público, Guía Práctica del Investigador Criminalística, segunda edición, Guatemala, y aquí si se dieron cuenta, se le puso el CE, que es sin editorial, porque lo editó pues el Ministerio Público, pero ellos no tienen una editorial, ¿verdad? Entonces se incluyó entre paréntesis sin editorial y el año en que este documento fue publicado. Luego tenemos otro ejemplo, Ministerio Público Fiscal, Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, Ley 27148, Argentina 2015. Estamos hablando de otro documento corporativo que es del Ministerio Público Fiscal y de la República de Argentina, ¿verdad? Entonces aquí pusimos quién lo hizo, que fue el Ministerio Público, luego Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal en negrías, punto, Ley 27148, Argentina, año 2015. Entonces estos ejemplos también podemos citarlos en el momento en que vamos a citar una noticia periodística. Por ejemplo, Zamora José Rubén, año 2015, El futuro del país, el documento que lo contiene es el periódico, y fecha 4 de noviembre. Aquí se me fue el año, no incluí el año, sección de investigación. Se han dado cuenta que el periódico, ese que se llama el periódico, no la prensa, ¿verdad? Trae una sección de investigación
muy interesante. Yo creo que una vez a la semana sale esta sección y trae muchos elementos que es verdadero periodismo de investigación, ¿verdad? Y pues suerte de esto es que está preso el pobre señor Rubén Zamora ahorita, ¿verdad? Porque esta sección de investigación pues ha sacado muchas investigaciones pues que perjudican a los políticos de turno, ¿verdad? Entonces lograron indulgarle un delito, ¿verdad? Y ahora pues está privado de su libertad. Pero vemos pues que así podemos citar las notas periodísticas. Y esta otra, OEA, Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, comunicado de prensa, y ahí está toda la dirección de correo donde se puede buscar, ¿verdad? La dirección electrónica, esto creo que tiene un nombre, pero yo no soy muy pilas para todo esto de la computación, entonces no sé exactamente cómo se llama, pero el día que yo la consulté fue el 13 de marzo del año 2023. Entonces así podemos ir haciendo bastantes cuestiones, podemos ir haciendo nuestra bibliografía. Ahora yo solo quiero profundizar un poquito con ustedes sobre unos temas que tuve la oportunidad de leer, ¿verdad? Las citas pueden ser directas o textuales o paráfrasis. La cita textual corta es una cita de menos de 40 palabras. Entonces, por favor, tomen nota ahí, eso no está en las diapositivas, pero les puede servir al momento que ustedes vayan a realizar su trabajo. Una cita textual corta es una cita de menos de 40 palabras. Se escribe entre comillas y sin cursiva, integra las oraciones citadas dentro del párrafo y al final de la misma se coloca la información sobre el año y número de página del libro o documento citado y cita con un solo autor cuando queremos colocar énfasis en el autor. Podemos iniciar el párrafo diciendo su primer apellido. Por ejemplo, según la opinión de Ernesto Machado, y dos puntos, y entre comillas, todos los participantes, y ya cito lo que él dice. Si esta es una cita, o como yo les platicaba ahorita, ¿verdad? Según define Muñoz Conde, la criminalística es la ciencia que tal y tal cosa, ¿verdad? Y luego cierro el paréntesis, pongo entre comillas el año y la página, ¿verdad? Y cuando hago la cita textual al pie, entonces ya pongo todos los demás datos. La cita textual larga es aquella que tiene más de 40 palabras y debe escribirse en párrafo aparte, sin comillas ni cursivas, en el texto alineado a la izquierda con un margen de 2.5 centímetros o 5 espacios de tabulador, lo que denominamos nosotros sangría, ¿verdad? Entonces, esta cita se puede hacer siempre y cuando yo cumpla con estos requisitos. Sería bueno que lean un poquito de las reglas de las normas APA, ¿verdad? Que no solo nos incluyen la forma como vamos a hacer la citación al final del documento, sino que nos explican sobre la cita textual corta, la cita textual larga, luego también nos indica sobre citas indirectas o paráfrasis, es otra modalidad de citación que es el parafraseo, que consiste en comentar. O sea, cuando yo voy a parafrasear algo, lo estoy comentando, lo estoy explicando o estoy trasladando una idea de otro autor usando mis propias palabras. Y aquí hay un ejemplo. Según Maquiavelo del año 2010, los estados que han tenido potestad sobre los hombres pueden dividirse en repúblicas principales y ya todo lo que él dice, ¿verdad? Y luego
yo explico que pueden adquirirse por herencia o sucesión o ser nuevos dominios. O sea, yo estoy parafraseando allí la cita del autor. Cuando hay citación de trabajos de dos autores, como por ejemplo el derecho penal guatemalteco de Mata Vela y de León Velasco, es un trabajo que es de dos autores. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para hacer esta cita de pie de página? En este caso se colocan el apellido del primer autor seguido por el signo, el I, que es en símbolos como el de Granay y Townsend, ¿verdad? Esa como S de dólares o no sé cómo se podría explicar, ¿verdad? Pero ese I, por ejemplo, Díaz y Nájera, Díaz y esa I que es un símbolo, ¿verdad? Entonces, en inglés ese signo es ampersand y en español es et, que significa y. Entonces, ese signo se utiliza para poner, en este caso, ¿verdad? De Mata Vela y de León Velasco opinan, y ya cito el año y la página del libro que estoy consultando, ¿verdad? Entonces, aquí cuando son dos autores o más, siempre va a ir la I esa, el signo que significa et, ¿verdad? En las siguientes citaciones solo se nombra el primer autor seguido de la abreviatura et al, que significa y otros. Esto pues se nos hace un poquito cuesta arriba, ¿verdad? Porque no somos expertos en investigación. Sin embargo, por favor, les recomiendo que lean sus referencias APA de la sexta edición, porque ahí van a tener más elementos para poder realizar correctamente sus bibliografías. Y cuando hablamos, aquí también me citan los autores corporativos, que es lo que hemos citado, ¿verdad? Cuando se cita un autor, un artículo de un autor corporativo, en la primera ocasión se coloca el nombre completo de la institución, pero en las siguientes ocasiones se puede colocar únicamente siglas. Por ejemplo, en este que tienen ahorita en pantalla de la OEA, en la primera cita que yo tuve que hacer, no pude poner siglas, sino que tuve que poner Organización de Estados Americanos, Relatoría sobre los Derechos de la Niñez. En la siguiente cita sí yo voy a poder utilizar las siglas del autor corporativo que realizó el estudio que yo estoy citando en mi trabajo de tesis. Por ejemplo, si yo voy a necesitar del diccionario de la Real Academia Española, que es el único que les van a topar, o el diccionario de Derecho, ¿verdad?, de Cabanelas, entonces voy a citar, por ejemplo, si estoy utilizando el de la Real Academia Española de la Lengua, voy a poner Real Academia Española, año 2001, Diccionario de la Lengua Española, 22 edición, Madrid, editorial Porrúa, o algo así, ¿verdad? Entonces, yo voy a citar, si es diccionario, voy a tener que indicar que es un diccionario. Cuando yo voy a citar, así como ustedes que van a tener que citar muchos revistas electrónicas, se colocan los mismos datos de la revista impresa: autor, año, título del artículo, nombre de la revista, volumen, pero al final de los datos se escribe recuperado de o consultada en, ¿verdad? O sea, si yo lo recuperé de una página electrónica, entonces yo voy a tener que hacer esta citación completa del HTTPS, ¿verdad? Entonces voy a tener que hacerlo de esta forma.
Entonces vemos pues que estas son esto es más que todo lo de las reglas APA, ¿verdad? Para poder hacer la citación bibliográfica. Y yo sentía que también debimos profundizar un poco sobre los métodos. ¿Se recuerdan que solo hablamos de los métodos deductivo, el analítico, el explicativo, ¿verdad? Hablamos también del método histórico. Pero estos métodos se recomiendan que se utilicen al máximo dos, no más de dos, ¿verdad? Y para los estudios jurídicos, específicamente para el que ustedes vayan a trabajar, sea cual sea el método de su aplicación, deberá realizarse con todo el rigor científico, ¿verdad? Algunos de los métodos más utilizados en los estudios de pregrado y posgrado son el analítico, el inductivo y el deductivo, que como les digo, no se deben utilizar máximo dos, se pueden utilizar simultáneamente, ¿verdad? El método analítico, como ya dijimos en la clase pasada, permite descomponer en partes la información obtenida para poder comparar y generar inferencias acerca del tema que estamos estudiando. Entonces también tenemos que el método inductivo es a través del cual se describen las características generales a partir de las singulares, y el deductivo que es a lo contrario, ¿verdad? En las técnicas. El día de hoy quiero también tratar un poco el tema de las técnicas de investigación. ¿Qué son las técnicas de investigación? Pues son todos aquellos pasos, medios o formas que se siguen para realizar una investigación. Generalmente se emplean para la obtención de datos. Dentro de las técnicas de investigación tenemos las siguientes, ¿verdad? La observación cotidiana. La observación, el método de la observación cotidiana es aquella que se hace cada día al azar, de manera espontánea y sin un propósito definido. Es decir, se presta atención a unas cosas y se descuida a otras. Y fue así como que por simple curiosidad a ustedes les nació la formulación del tema, ¿verdad? Ya fue porque vivieron algo en su vida cotidiana, entonces fue a partir de la observación cotidiana o de los sucesos cotidianos que nació en ustedes la idea de poder realizar el trabajo, de poder enfocarse en el tema que ustedes propusieron y que se encuentra debidamente aprobado, ¿verdad? Entonces tenemos que la observación cotidiana es lo que realizamos todos los días. Cuando ya hablamos de la observación científica, estas deben ser registradas de forma cuidadosa y experta. Todo lo observado se debe poner por escrito lo antes posible para que olvidemos algún detalle de la observación científica. Entonces tenemos que hay tipos de observación, la simple y la experimental y la documental, que es más que todo la que ustedes pues van a trabajar. Pues el que vaya a trabajar experimental, pues yo lo felicito, ¿verdad? Si va a tener tiempo de hacer trabajo de campo. Yo no lo tuve, pero la mayoría lo que vamos a hacer es hacer este tipo de observación científica, ¿verdad? Derivado de documentos que vamos a tener a la vista, o registros, o algún otro elemento, ¿verdad? Que nos permita observar y tomar nota de los datos. Entonces, el tipo de observación que se va a realizar en el campo del derecho, pues va a ser la documental, ¿verdad?
porque vamos a recurrir a muchos documentos para poder tener los resultados a los que nosotros queremos llegar. Según el lugar donde se realiza la observación va a ser de campo o de laboratorio. De campo, ¿verdad? Cuando yo me voy a envolver en una, o me voy a involucrar en una investigación sociológica, en una investigación jurídica, en una investigación económica, por ejemplo, ¿verdad? Yo voy a tener que salir a la calle a buscar elementos que fortalezcan mi trabajo científico, elementos que le den el soporte científico al trabajo que yo estoy realizando. Entonces, los de laboratorio, pues ya saben ustedes, ¿verdad? Que se refiere a los laboratorios de las ciencias físicas, de las ciencias exactas, ¿verdad? Que se realizan en los laboratorios. Ustedes habrán visto aquí en el CUMA, nuestros compañeros que estudian medicina, nuestros compañeros que estudian farmacia, química y biología, ellos trabajan en observación de laboratorio, en trabajos, en estudios, en investigaciones que se realizan en los laboratorios. Por ejemplo, si yo voy a realizar o yo quiero determinar cuáles son las consecuencias físicas secundarias a la ingesta de un medicamento que, por ejemplo, puede tener un componente activo, eso prácticamente lo voy a hacer como un estudio de laboratorio, ¿verdad? No lo puedo hacer únicamente observando, porque voy a tener que medir niveles de sangre, por ejemplo, en los pacientes que toman ese medicamento, cuáles son los efectos secundarios, que no lo voy a poder realizar si simplemente lo estoy viendo, ¿verdad? Porque recuérdense que, por ejemplo, la hipertensión arterial es algo que no se ve, ni se siente, ni sabe uno que lo tiene, hasta que es sometido uno a un examen médico, ¿verdad? Entonces, esta es la observación que nosotros iremos a realizar, ya sea que los compañeros hagan encuestas o entrevistas, entonces van a tener que salir y realizar esta investigación de campo. Dentro de los instrumentos que tenemos para registrar la información, los más utilizados son la ficha de observación, el registro de observación, el cuaderno de notas, el diario de campo, los mapas, la cámara fotográfica, la grabadora, la filmadora. Ahora pues todo eso afortunadamente se puede hacer con un aparatito del tamaño de un celular, ¿verdad? Que tiene todas esas facultades. Yo puedo grabar, yo puedo tomar fotografías y yo puedo grabar videos con este aparatito. Antes tenía uno que andar con los grandes aparatones aquellos y todavía usaban como cassettes, ¿verdad? Ahora pues hasta este tema de la observación y la documentación de nuestra observación pues puede ser más fácilmente documentada, ¿verdad? Con fotografías o con videos, ¿verdad? Luego tenemos que la encuesta es una técnica que, al igual que la observación, está destinada a recopilar información. Toda la observación está destinada a que nosotros recopilemos información, ¿verdad? Y en la encuesta yo voy a tener acceso a recopilar información con datos que se me presenten de algún otro tipo de estudio, y el cuestionario, ¿verdad? Esta encuesta, por eso se llama encuesta, porque se hace en base a un cuestionario y que es un conjunto de preguntas preparado cuidadosamente sobre los hechos y aspectos que interesan a la investigación para que sea contestado por la población o por una muestra de esta población, ¿verdad? Cuando hablamos de muestras, hablamos de determinado número de población, pero que llena determinadas características, ¿verdad? Entonces el cuestionario puede ser un cuestionario abierto o un cuestionario cerrado. Por lo regular el cuestionario es cerrado cuando estamos midiendo datos,
pero en el caso de ustedes que van a trabajar temas jurídicos, sociológicos o cuestiones de tipo eh, de garantías procesales o qué sé yo, ¿verdad? Ustedes van a tener que dejar este tipo de cuestionario de tipo abierto, es decir, para que las personas puedan expresar, porque un cuestionario cerrado es que conteste sí, no, tal vez o no aplica, ¿verdad? ¿No se han dado cuenta ustedes cuando llenan alguna encuesta que les pasan en Google Forms o que se las pasan en físico, ¿verdad? Le hacen una pregunta sobre determinado tema y le ponen sí, no, tal vez, no aplica, o algunas que le ponen número de 1 a 5, ¿verdad? Evalúe tal cosa cuando el 1 es totalmente improcedente o el 2 es medianamente improcedente, el 3 es, y el 4 es sobresaliente, el 5 es sobresaliente, ¿verdad? Eso solo nos va a proporcionar datos para ser contabilizados a través de tablas o de estadísticas, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros que nos interesa saber sobre cuestiones teóricas y sobre cuestiones prácticas, entonces nosotros vamos a utilizar la entrevista abierta, ¿verdad? Para que las personas puedan manifestarse, y la forma de documentar eso va a ser cuando ustedes la lean, ¿verdad? Cuáles son las características esenciales que sobre el tema o comunes que sobre el tema las personas respondieron, ¿verdad? Entonces luego tenemos la entrevista, no confundamos la encuesta con la entrevista, ¿verdad? La entrevística es un diálogo intencional, una conversación personal que el entrevistador establece con un sujeto investigado, con el propósito de obtener información. La utilización frecuente de la entrevista por medios de comunicación, ya sea por radio, por prensa, por televisión, en noticieros y programas de opinión, programas científicos o artísticos, nos han permitido irnos familiarizando con estos temas. Por ejemplo, en Guatevisión, ¿verdad? Todos los días jueves tienen entrevistas a médicos sobre determinados temas. Entonces hay una persona que va guiando la entrevista, le va preguntando sobre hechos que le interesan a este tema poder resaltar, ¿verdad? Entonces la ejecución de la entrevista comprende 4 fases: el contacto inicial con el entrevistado, la formulación de las preguntas, la anotación de las respuestas y la terminación de la entrevista. Entonces, estas son las 4 fases que incluye la ejecución de la entrevista. Ojo, por favor, y es muy importante que ustedes tomen en cuenta cuando desarrollen entrevistas sobre temas sensibles, se recomienda la utilización de un formato de consentimiento informado. Yo me imagino que muchos de ustedes ya han de saber qué es el consentimiento informado, puesto que ahora en medicina se ha puesto muy en práctica, derivado de que como pacientes tenemos nosotros derecho a saber toda la información acerca de algún procedimiento que nos puede beneficiar o que nos puede perjudicar. Si, por ejemplo, vamos a ser sometidos a una cirugía menor laparoscópica de qué sé yo, de vesícula biliar o de algo así, tenemos derecho, ya la Corte de Constitucionalidad ha dejado sentado ya 3 fallos, más de 3 tal vez harán, sobre la obligación que tiene el médico de informarnos cómo va a ser el procedimiento, cuáles son los pro y en contra que tiene y todo lo relativo al procedimiento. Incluso hasta nos hacen firmar un documentito que se llama consentimiento informado. Lo grave es que muchas personas ya van a sala de operaciones, ya van medio sedadas y les ponen el papelito, a ver, firme aquí, y uno firma, ¿verdad? Y ese es
el consentimiento informado, que nunca le informaron, sobre todo en los hospitales públicos y en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Que a solo se lo ponen a que la gente firme y ese es el consentimiento informado, ¿verdad? Pues han habido muchos casos en los que se ha declarado la nulidad de esos consentimientos informados por estas circunstancias que se han logrado determinar, ¿verdad? Que la persona ya fue previamente sedada para ingresar a una sala de operaciones y la pusieron a firmar algo que ni siquiera tenía conocimiento ni hubiera podido comprender en el momento en que está siendo ingresada, porque ya llevaba sus facultades mentales y volitivas disminuidas, ¿verdad? Derivado del uso del psicotrópico, lo que le han puesto para bajarle los niveles a su actividad. Pero a mí me interesa sobre todo el tema de la confidencialidad. Cuando se desarrollen, por ejemplo, temas sensibles como el tema de los derechos de la niñez, ustedes saben que la Constitución en el artículo 29 habla de la publicidad de todos los actos, absolutamente todos son públicos, excepto donde se ven, excepto los casos donde se ven involucrados niñez y donde se ven involucrados cuestiones de Estado, ¿verdad? Esas son las únicas dos limitaciones que establece la Constitución Política de la República. Entonces, cuando nosotros entrevistamos menores de edad, tenemos que ser muy cuidadosos porque recordemos que los menores de edad están protegidos por la Ley de Protección Integral y la Constitución, ¿verdad? Ustedes van a querer ver un proceso oral penal de adolescentes en conflicto con la ley penal y no los van a dejar entrar. ¿Por qué? Porque ahí hay un límite al derecho de la publicidad, porque hay derechos de niños, niñas y adolescentes que están siendo tratados en un tribunal. Solo puede entrar la Procuraduría General de la Nación, todos los entes como la Defensa Pública, los que tienen relación con el menor de edad, los padres o representantes legales, pero un proceso de niñez o de adolescentes en conflicto con la ley penal no va a ser público porque está limitada su publicidad a los derechos sensibles de los menores de edad. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a realizar entrevistas, ¿verdad? O encuestas en el caso de menores de edad. Luego tenemos la investigación documental, ¿verdad? Que es una técnica de investigación cualitativa que se encarga de recolectar, recopilar y seleccionar información de la lectura de documentos, revistas, libros, grabaciones, filmaciones, periódicos, revistas, artículos de investigaciones, memoriales de eventos, entre otros. Entonces, la que nosotros vamos a realizar, pues es eminentemente una investigación documental que tal vez podrá llevar algún otro instrumento para registrar la información, como pudiera ser una entrevista o una encuesta, ¿verdad? Y como una consideración final, yo les digo pues que debe tenerse mucho cuidado con los aspectos de redacción, de puntuación, de ortografía, porque miren, es penoso que nosotros siendo ya cuando nos graduamos de abogados y notarios tengamos errores mecanográficos o tengamos errores ortográficos. Si existe en los paquetes de Word, ¿verdad? La corrección ortográfica, ¿por qué seguimos cometiendo esos errores? Entonces yo les voy a encargar, ahorita que ustedes, ya los que mandaron su trabajo, pues enhorabuena, pero yo sí les sugiero, por favor, tienen hasta el domingo, si no me reenvían otro, pues yo voy a entender que dejaron ese, pero si tiene faltas de ortografía, si tiene errores ortográficos, yo se los voy a tener que regresar, ¿verdad? Entonces,
les estoy dando chance ahorita, que todavía nos queda viernes, nos queda sábado y nos queda casi toda la parte del domingo, que otra persona se los revise y díganle, mira vos, por favor, haceme favor de leer, mirarme si tengo mala puntuación, si tengo errores ortográficos o si tengo una redacción deficiente, ¿verdad? Entonces la persona va revisando y les puede entregar y ustedes pueden todavía hacerle las observaciones al tema del trabajo que me van a estar ustedes entregando el día viernes, el día domingo, perdón, a las 11:59, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen algo que comentar respecto al tema que hemos visto. No sé si tienen algo que preguntar, algo que no les haya quedado claro. Y no sé si está nuestro compañerito Tello por ahí, porque él nos debe su justificación de la investigación, si ya se siente mejor como para el día de hoy convencernos por qué va a ser el trabajo que... En un momento le doy la palabra a Ligia, solo voy a esperar que Enrique Tello nos pueda decir si ya está en disposición de poder explicarnos su justificación de la investigación. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada. Sí, que sigue igual, parece que es COVID, pero yo le envié un correo, no se le envié para ver si lo podía revisar, para no poderle compartir con mis compañeros. Perdón, Enrique, casi no le escucho. Sí, es por la voz que casi no me sale, como decía, era COVID, es COVID, perdón. Yo le envié un correo con la justificación y el método, no sé si logró verlo para que me lo pudiera revisar, le agradecería mucho. No se preocupe, entonces vamos a obviar en el caso suyo, oye, que siga mejor. Compañeritos, el link de la asistencia va a estar abierto de 7:30 a 8 de la noche. Ligia, cuénteme, Ligia, ¿cuál es su duda? Buenas noches, licenciada. Bueno, es que tenía una duda porque estaba revisando eso de las normas ZAPA y usted nos comentaba que era la 6ª edición a la que teníamos que apegarnos, ¿verdad? Ajá. Pero parece que ya la más reciente ya es la 7ª. Entonces... Sin embargo, la facultad sigue con la 6ª, oye. Con la 6ª. Entonces, sí, no es muy probable que pudieran haber ya cambiado las... Porque a nosotros nos recomendaron que ustedes leyeran la 6ª, ¿verdad? Sin embargo, la 7ª, pues, ha de tener elementos más actualizados, pero si en la facultad no están utilizando la 7ª, puede ser que no le topen algunos elementos. Que rechacen más de algo, ¿verdad? Sí, entonces trabajen conforme. Mire, ahorita lo importante es que presentemos el plan, que se apruebe el plan para que ustedes ya empiecen a trabajar, ¿verdad? Y puede ser que su asesor le sugiera, mire, mejor trabajemos con las normas de Chicago, porque para mí fue mucho más fácil trabajar con las normas de Chicago que con el sistema APA. Se me complicó menos que la complicación que yo traía con el sistema APA, pero la facultad es el que les exige, pero puede ser que su asesor en determinado momento les diga, mire, yo voy a presentar una solicitud donde diga que yo le pedí a usted que trabajara con eso y ver si la unidad se lo topa, ¿verdad? Pero como le digo, a nosotros la 6ª nos dijeron, puede ser que este año cambien, ¿verdad? Pero como por todas las circunstancias que se han dado de la toma de la universidad, estamos trabajando tan irregularmente que yo les sugiero que mejor trabajen con la 6ª. Lean la 6ª y miren cuáles son las diferencias de la 6ª y la 7ª, que me imagino que no ha de ser mucho, ¿verdad? Pero mejor tomen en cuenta la 6ª. Bueno, licenciada, sí, gracias, es que esa era mi duda. Y bueno, también tenía otra, por ejemplo, respecto a lo que usted nos comentaba de los signos de puntuación, ortografía y cuánta cosa, ¿verdad?
Entonces, ¿qué material sería bueno como para volver a releer todo eso? Mire, hay un librito y que se los recomiendo a todos ustedes, oye, no solo para Ligia, sino que para todos, y que yo siempre a los oficiales de mi juzgado se los he recomendado, que es un librito que venden en Piedra Santa, que cuesta como 21 quetzales, un librito como de unas 35 hojas que se llama Ortografía, y solo lo vende Piedra Santa. No sé si estará en digital, pero sí se los recomiendo porque eso es importante. Igual, si usted no tiene ese documento y no lo puede leer, utilice su corrector ortográfico que tiene en el paquete de Word. Solo es de que lo activemos para que nos empiece. ¿No se han dado cuenta que nos tira lineecitas azules, nos tira lineecitas con rojas? Correcciones, sí, es cierto. Sí, ajá, entonces utilicen eso, ¿verdad? Para los que no tienen muy buena, porque miren, la base de la ortografía es la lectura. Si yo tengo buen hábito de lectura, es muy probable que yo no necesite un libro de ortografía y puntuación, ¿verdad? Sin embargo, no todos tenemos tiempo de estar leyendo, entonces les recomiendo, si lo pueden conseguir, tal vez está en línea, no sé, pero se llama Ortografía y es de Editorial Piedra Santa. Ah, ok, linda, gracias. Sí, igual aunque uno pase leyendo, más de algo se le pasa igual, ¿verdad? Un errorcito por ahí. Sí. Gracias, Linda. Buenas noches. Muy buenas noches, Ligia. ¿Alguien más que tenga dudas sobre el tema que hemos estado hablando hoy? Cuénteme, Claudia. Solo que les voy a suplicar que me hablen bien recio porque aquí por mi casa está lloviendo tan fuerte y no tengo hoy mis aislantes de sonido. Buenas noches, Ligda. Sí, igual acá se escucha muy fuerte la lluvia, espero usted también me escuche. Tengo una pregunta con razón a los métodos. Yo en mis métodos a usar propuse 3, entonces debo de quitar uno y solamente colocar 2 métodos a usar. Mire, lo ideal son 2 métodos. Ok. Lo ideal, pues, ¿verdad? Usted me había dicho deductivo, analítico y ¿qué? Y el analítico, perdón, Ligda. El deductivo, el analítico y la síntesis. Es que el analítico y el de síntesis están íntimamente ligados. Déjelo así, porque esos sí están íntimamente ligados. Analítico y síntesis. Incluso dentro de una de las características del analítico está el de la síntesis, ¿verdad? La facultad de sintetizar, porque acuérdense que nosotros como abogados tenemos que tener capacidad de síntesis, ¿verdad? Llega la gente, nos plantea todo su caso con todos los pormenores y nosotros lo tenemos que transcribir a una demanda y tenemos que tener capacidad de síntesis para poder plasmarlo en un documento de 4 o 5 hojas, ¿verdad? Ah, ok, Linda. Y tengo otras preguntas. ¿Puedo hacer un experimento social? O sea, grabar el experimento social y colocarlo como una técnica, Linda, disculpe. Mire, sí puede hacerlo, Claudia, siempre y cuando tenga la autorización de las personas a las que usted va a involucrar. Por eso hablamos mucho del consentimiento informado, ¿verdad? Usted va a tener que decirles, miren, yo estoy trabajando sobre cierto tema y yo pues necesito tener una conferencia, necesito tener un audio, necesito tener un video. Ustedes me autorizan a que yo los pueda grabar. Y eso sería bueno que le quede por escrito, porque el día de mañana no va a hacer que las personas se retracten, porque recordémonos que muchas personas a veces pueden, determinados comentarios o algo pueden perjudicarles, ya sea en su vida social, en su vida familiar, en su vida laboral, ¿verdad? Entonces sí se pudiera hacer, siempre y cuando usted tenga el consentimiento de las personas que van a participar en el experimento, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, yo les conté a ustedes que yo recibí un curso de mediación en la República de Argentina y ustedes saben
que una de las características de la mediación es la confidencialidad. Entonces, a nosotros para entrarnos a ver una audiencia de mediación, tuvimos que pedir permiso a los sujetos que estaban mediando su problema. Se tuvo que firmar un documento donde nosotros nos comprometíamos a lo que habíamos oído en esa sala de audiencias, no lo íbamos a trasladar con los nombres de las personas, ¿verdad? Por eso es que en muchos países como Japón, por ejemplo, se utiliza mucho la mediación para los divorcios, ¿verdad? Porque las personas, como son muy honorables, ¿verdad? En Japón le dan mucho valor al honor de las personas. Ellos no quieren que todo el mundo se entere de sus problemas y por eso no van a un juzgado. Porque si van a un juzgado, ustedes pueden ir a cualquier juzgado, pueden oír cualquier audiencia de divorcio y resulta que se tiran los trapos, se tiran los platos y todo lo que sale a colación en esa audiencia y que no es necesario que se entere el resto de las personas, ¿verdad? Entonces, en ese caso que nosotros hicimos ese experimento, sí fue necesario primero pedir el consentimiento de las personas y luego firmar nosotros otro documento donde nosotros nos comprometíamos a no exponer el tema que vimos con los nombres de las personas por la característica de confidencialidad que impera en la mediación, ¿verdad? Ah, ok, Ligda. Y eso también lo puedo aplicar a la entrevista, como usted lo indicaba. Puedo hacerle una entrevista a un otorrino, a un intérprete de señas o incluso a algún juez. Sí, claro. Claro que lo puede hacer las entrevistas, sí, en el tema suyo, como en el tema del compañero Ismael, que van a tratar temas eminentemente procesales, ¿verdad? Que se verifican en audiencias, por ejemplo, vulneración de garantías procesales en las audiencias. Ustedes sí tendrían que entrevistar a algunos jueces, ¿verdad? Yo le recomiendo a usted, Claudia, que se vaya a esta, no me recuerdo si se llama Maini o no sé cómo se llama aquí en el edificio Lucky, en la zona 1, frente al Palacio Nacional. Hemos tenido varios problemas, varios conflictos de que no se ha podido atender de forma correcta a personas que son sordas, ¿verdad? Entonces ellos les podrán sugerir, mire, sí, ya tuvimos un caso en tal y tal proceso, tal vez hasta se lo prestan para que lo pueda ver, porque como es de adultos, ¿verdad? No habría ahí la garantía de confidencialidad que hay en la niñez y adolescencia, ¿verdad? Entonces podrían hasta prestarle algún expediente en que se haya dado un caso así, ¿verdad? Muchas gracias, Ligda. Y mi última pregunta es con respecto al índice, ¿tiene que ser igual al ejemplo que nos enviaron? Pues no, mire, igual no tiene que ser, o sea, eso es lo que les está dando a ustedes, es una guía, incluso se les mandó una guía metodológica, o sea, se les mandaron 2 documentos que ustedes pueden ir empalmando. Acuérdense que el índice y todo eso va a variar. O sea, ahorita es como provisional los temas, por eso se llama, como dice en la lista, no me recuerdo, en el trabajo ese que se les dio, índice provisional o temporal de temas, ¿verdad? Porque eso pues va a ir variando, pero usted por lo menos tiene que tener la idea de qué es lo que va a abordar. Pero eso puede variar, ¿verdad? Muy bien, pero ahorita por ser un índice provisional, sí más o menos pongo lo que hemos trabajado, la delimitación, el bosquejo. No, es que miren pues, el plan, ustedes tienen que trabajar todo eso. La delimitación del tema, cómo fue que delimitaron su tema, cómo algunos se puso en el departamento de Guatemala. Usted lo delimitó también, me recuerdo yo, que cuando se inició su tema era así bien general, que yo le dije, mire, enfóquese porque todas las instituciones públicas, usted no va a poder hacer una investigación sobre todas. Pasaría 3, 4 años en eso, ¿verdad? ¿Se recuerda que se lo dije, Claudia? Sí, Ligda, sí me acuerdo.
Sí, entonces le dije, delimítelo y póngalo al sistema de administración de justicia, incluyendo, ahí pues de hecho va incluido el Ministerio Público, la Defensa Pública Penal, ¿verdad? En algunos casos el INASIF y los tribunales, ¿verdad? Entonces todo eso usted tiene que hacerlo tal y como está en el bosquejo que se les dio, pero con sus propias palabras, y si usted lo amplía más, pues que mejor, ¿verdad? Ahí viene muy escueto, pude ver yo que viene escueto, pero es porque es un ejemplo nada más, ¿verdad? Incluso el marco teórico de ese documento es bien escueto también. Ustedes iban a tener que ampliarlo mucho más para poder aprobar sus temas, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga una duda? Ay, perdón, Lida, se me cortó la llamada. Sí, cuéntame, Claudia. Solo lo último de las bibliografías, sí colocamos las 20 y lo demás que tenemos, o le reduzco a las 20 que tengo. Ah, no, usted las que tenga. Si usted tiene más de 20, enhorabuena. Un trabajo, mientras más soporte bibliográfico tienes, porque tiene mayor valor científico y teórico, ¿verdad? Okay, Yo les di así como quien dice la idea de 20, porque creo que 20 es el que ni he revisado eso en cuanto al normativo, pero por lo menos 20, ¿verdad? Si usted tiene más, pues enhorabuena, tiene más fundamento y más sustento su trabajo científico, ¿verdad? Aunque yo creo que les había dicho que me lo presentaran el domingo hasta, ¿o no? Sí. ¿Hasta dónde fue que les dije? Porque lo anoté en una libreta que hoy se me olvidó traer. ¿Alguien que me recomiende? Que me recuerde. ¿No? Que llegáramos hasta el método LIC. Hasta el método era, ¿verdad? Sí. Entonces, como la clase de hoy era bibliografía, si quieren déjenlo hasta ahí, ¿verdad? Para la próxima semana ya llenan el espacio de la bibliografía. ¿Alguien quería hablar? ¿Luisa, Fernanda o Vivian? No. ¿No? No sé si ya está disponible el formulario de asistencia, ya está disponible para que lo puedan llenar. Y será pues hasta el día domingo que ustedes estén entregando. Por favor, los que ya entregaron, les sugiero que lo vuelvan a analizar, ¿verdad? Que si hay algo que les haya faltado o que revisen ortografía, que revisen puntuación y que revisen la redacción, ¿verdad? A través de un par de personas más que les pueda leer el proyecto del plan para que lo puedan presentar. Todavía tienen hasta el domingo. Ismael, sí, cuénteme, Ismael. Buenas noches. Dice que tengo una consulta respecto a la asistencia, no sé si podemos tocar ese tema. Sí, cuénteme, Ismael. Sí, es que dice que, no sé si se recuerda una vez que yo tenía en clase, tenía pues precisamente un examen programado de clases normales, ¿verdad? Y usted me permitió salir unos minutos antes, pero sí en asistencia. Pero después me llegó un correo donde enviara mi excusa. Entonces, no sé qué hacer ahí porque realmente ya no falté, ¿verdad? Por así decirlo. O sea, yo me desconecté 15 o 20 minutos antes de terminar la clase, ¿verdad? Sí, no, fíjese que en el caso suyo, como era un caso especial, por eso hasta se puso un poco antes el formulario de asistencia para que usted lo pudiera llenar y después hiciera su examen. Eso fue lo que habíamos hablado, ¿verdad? Sí, precisamente y en el formulario. Sí lo llenó. Voy a revisar yo porque voy a revisar la asistencia porque sí me recuerdo bien de su caso, que es correcto. Es la única vez y que ni siquiera tuvo inasistencia, sino que lo que pasó fue que se retiró un poquito antes del tiempo, ¿verdad? Así es, correcto. Gracias, No tenga pena, yo le ofrezco que voy a revisar ese dato, ¿verdad? Muy amable, gracias. Buenas noches entonces a todos y a todas. Si nadie tiene más que hacer alguna pregunta, por favor llenan su formulario de asistencia.
y estaríamos platicándonos primeramente nuevamente el día martes. Buenas noches a todos y a todas. Feliz noche a todos.